Bueno, el tema, como ya lo indicó la compañera, la genómica como herramienta ideal para el mejoramiento continuo de la calidad de la carne. ¿Y qué es calidad de la carne? El compañero antes ya habló que es un tema muy subjetivo, porque lo que para uno puede ser bueno, para otro no puede ser tan bueno. Entonces uno tiene que definir qué es la calidad de la carne, y para el efecto vamos a decir que bueno, es una mezcla o una composición perfecta de todo el componente que tiene las características organolépticas de la misma, que tiene la calidad sanitaria de este producto, y no olvidarnos del valor nutricional que tiene esta carne para la alimentación humana. Basándonos en las características organolépticas de la carne, podemos ver que son las características que se aprecian a través de los órganos de los sentidos, como por ejemplo tenemos el color, el olor, el sabor, la terneza y la jugosidad de la carne. Cuando hablamos del color de la carne, pues nosotros o algunas personas ven que la carne tenga un color rojo característico, que bueno, depende eso de la mioglobina que tiene el tejido musculatorio del bovino. Muchas de las veces nosotros nos encontramos con carnes ya muy rojizas, con carnes con tendencia a negro, y eso se da precisamente por la oxidación que sufre la carne después del faenamiento y el mal manejo, y por lo que se combina la mioglobina con el oxígeno formando la mioglobina. Entonces arruinamos con esa calidad de la carne. El olor es otro asunto característico de la carne, y bueno, pues todo depende de cómo fue alimentado el animal, de cómo se le manejó al animal, de cómo se le faena el animal, incluso desde el momento en que el animal llega al momento del rastro, el momento de reposo, el momento de aturdimiento, cómo le llegan al momento de la refrigeración, y bueno, todo un poco de factores que afectan esa característica de la carne. El sabor también es otro de los factores fundamentales que van a depender mucho de todo el manejo que ya hablamos anteriormente con el olor. La terneza se le cataloga precisamente por esa capacidad o facilidad de masticar a la carne, que en muchos procesos investigativos se le da de acuerdo a una variable que es la fuerza con la que se debe de cortar la carne. Para eso se le aplica una variable que se da a través de la fuerza que se produce cuando se le pasa el cuchillo a la carne, proporcionándole como tierna cuando tiene menor de 6 kilofuerzas, intermedio cuando tiene entre 6 y 9, y dura cuando tiene mayor a 9. Y la jugosidad, que es una característica principalmente cuando la carne tiene cierta cantidad de grasa, que a muchas personas les puede gustar y a muchas otras no les puede gustar. Entonces, cuando más marmoleo tiene esa carne, mayor jugosidad tendrá, y mientras menos el marmoleo, la jugosidad también será menor. Y como ya les dije anteriormente, para todas estas características del sabor, color, olor, jugosidad, terneza de la carne, pues influyen muchos factores, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, de cómo se le manejó al animal en la preñez, en el parto, cómo se le alimenta, cómo se le maneja en los potreros, en sistemas de pastoreo, y bueno, infinidad, un montón de factores. Uno de los aspectos fundamentales también es la alimentación. El sexo que tiene el animal también influye mucho en estas características. La edad que tiene el animal también tiene que ver mucho en todas estas características que hemos visto, pero nos vamos a centrar en este último que voy a mencionar, que es la raza, es decir, el factor genético de estos animales. Y bueno, aquí tenemos una raza, aquí creo que todo el mundo lo conoce, el Angus.
El Angus es un animal característico que da una carne de alta terneza, tiene un buen marmoleo. Su carne proporciona grandes cantidades de omega 3, un olor característico rojo y provee un sabor especial de la carne. El Hereford también tenemos un animal que proporciona una carne con alto nivel de marmoleo, un color rojo característico con excelente sabor. El Wagyu, este animalito nos proporciona una carne con alto nivel de marmoleo, aproximadamente con un nivel 5, un color rojo, un sabor intenso y un aroma muy agradable para los consumidores. Aquí tenemos el Brahman, tiene un alto nivel de marmoleo, color rojo, excelente sabor. El Brangus tiene bajo marmoleo, para quienes no les gusta el nivel de la grasa, este tipo de animal sería muy bueno. Un color rojo, un olor también característico. El Bradford también tiene un buen marmoleo, color rojo, de excelente sabor. El Limousin también, características de los que ya hemos visto, buen marmoleo, color rojo, excelente sabor. Y bueno, muchos de ustedes estarán pensando ya en importar un poco de animales de los que hemos nombrado, pero no nos damos cuenta de que importamos, pero no les damos las condiciones adecuadas para poder que se generen estos genes, para que se expresen esos genes y nos den esa calidad de la carne. En Colombia tienen animales criollos, no han importado, tienen animales criollos que también nos proporcionan una calidad de la carne excelente. Tienen un buen marmoleo, un color rojo, un sabor excelente. También tenemos el San Martinero, que es otro animalito criollo que ellos tienen, con excelentes características en calidad de la carne. Tienen canales magras, mayor cantidad de carne, mejor cantidad de grasa en la cobertura. En Argentina también tienen unos animales criollos que están siendo evaluados, que tienen buen marmoleo, un color rojo, de excelente sabor. Y como ven, los animales criollos también tienen genes característicos que le dan la calidad de la carne, excelentes condiciones. Y ahora vamos a hablar de las características que le dan esa calidad a la carne, que se ocultan tras del animal y que se llaman genes. Y prácticamente la genómica es la ciencia que se encarga de estudiar el genoma del bovino o de cualquier otra especie, y los genes están incluidos dentro de esa genómica. ¿Cuál es uno de los genes que proporciona ese tipo de calidad de carne? Aquí tenemos la calpaína, el CAP316 y el 513, que le proporciona la calidad de la carne, esa mayor terneza que muchos buscan en esa calidad de la carne. Aquí tenemos la calpastatina, el Cas3. Este es el contrario al anterior. Este produce menor terneza, tiene menor cantidad de grasa. Sigamos. La relina, la GH, que es la relina, proporciona mayor característica, valor energético para el músculo de la carne, que le proporciona mejor calidad en la carne. La calcitonina interviene para mejorar la condición muscular, aumentar la cantidad de músculo en los bovinos. La miostatina, que también ayuda a desarrollar la cantidad de músculo en los bovinos. La leptina también es un gen que nos ayuda a desarrollar mucho el músculo, generar más carne en bovinos. Aquí tenemos el ROC también, que es otro de los genes que nos ayuda a desarrollar cantidad muscular en los bovinos. El citocromo P405, que nos ayuda a proporcionar la jugosidad en la calidad de la carne. Y como les decía, la genómica es una de las ciencias que nos ayuda a estudiar el genoma del bovino. En el bovino tenemos aproximadamente
22.000 genes, y de esos 22.000 genes, solamente el 1 o el 2% de esos genes están relacionados con algunas características de función de proteína, en este caso para producir calidad de carne. La genómica es una ciencia que a través de varias herramientas nos ayuda a identificar los genes. Aquí tenemos una página web que es del BANGEN. Entonces, si ustedes ya conocen qué gen está influenciando en la calidad de la carne, buscamos en el GenBank en dónde se encontró, cuándo se encontró, qué características tiene esa calidad, ese gen, en qué está influenciando en la calidad de la carne. Como les decía, ahí se puede verificar cuáles son los que están, cuándo se descubrió, quién lo descubrió, en qué animales se encuentra, y podemos identificar el tipo de gen y almacenado. Aquí tenemos otra herramienta genómica que es el BLAST. En el BLAST usted incluye el gen, el BLAST le identifica el número de aminoácidos, el número de bases nitrogenadas que tiene el gen, y posteriormente va a identificar la secuencia para nosotros tener desarrollados los primers, y con los primers podemos ya identificar si esos genes se encuentran en los animales que queremos mejorar. Sigamos, por favor. Entonces ahí determinamos la secuencia de los genes y posteriormente nosotros podemos hacer la secuenciación de esos genes. Hay varios métodos en los que se utiliza para la secuenciación. La secuenciación podría ser la secuenciación de Sanger. Podemos evaluar el genoma completo, podemos nomás identificar algunos genes o fragmentos de ADN. Como les decía, métodos desde el método de Sanger hasta el último, el método de Oxford-Por, ese que nos ayuda a identificar en minutos el gen en determinada especie, que es de bajo costo, pero que lamentablemente en Ecuador todavía no contamos con esta tecnología. Y bueno, si nosotros ya aprendemos a identificar que esos animales tienen esos genes, lo que nos tocaría es ver las condiciones adecuadas para que esos genes se expresen. Sigamos, por favor. Una de las características es que nosotros tenemos en el Ecuador muchas especies, animales, vegetales, etcétera, pero nunca les evaluamos, nunca registramos su comportamiento, nunca registramos nada de lo que tiene el animal. Por ende, no podemos saber si es bueno o si es malo. En esta conferencia les invito a que aprendamos a evaluar, aprendamos a registrar todo lo que tenemos, identificando si vale o no vale la especie, darles las condiciones adecuadas que se merecen para posteriormente producir y mejorar las condiciones. Entonces, rescatemos lo que tenemos y no dejemos perder lo que tenemos. Estos genes que nos mencionaba, ¿aplican para todas las razas o son genes específicos de alguna raza en particular? Ya. Y en Ecuador, otra de una vez para que salgamos de las dos, de muchas que le voy a hacer ahora que se acabe. ¿Marcadores moleculares en Ecuador para encontrar estos genes ya tenemos disponibles? Como le decía, aproximadamente el 1 o 2% de los genes que tienen todos los animales tienen una variación, es decir, varían de una especie, de un animal a otro. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo, tú tienes el gen para darte una coloración de los ojos especial, acá el compañero tiene el otro gen para esa coloración. Asimismo pasa con los animales, entonces no todos tienen los mismos genes de marmoleo, no todos tienen el mismo gen de jugosidad, de coloración. Por eso es utilizar este tipo de herramientas para poder identificar. Primero, ver cuáles son los objetivos de producción. A ver, ¿qué queremos? Carne con grasa, carne magra, carne jugosa. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos del mercado al que nos vamos a dirigir? Ver los animales que tenemos, evaluarlos, identificar esos genes. Y si ya tenemos esos genes, pues entonces darles las condiciones adecuadas para que esos genes se expresen. Y así poder nosotros tener mejor calidad de carne. Pero ¿cuál es la calidad de la carne? ¿Cuál es el mercado a donde vamos dirigiendo eso? ¿Cuál es el criterio de esa persona que tiene para consumir esa carne? Entonces, ya conociendo los genes,
viendo el objetivo de producción, a dónde vamos a enviar, identificando si esos animales tenemos, darle las condiciones y producir esa calidad de la carne. Pero creo que es muy importante porque creo que de esta forma se puede llevar a la ganadería no al hobby ni al antojo, ¿no? Y creo que se tiene que hacer, ¿no? Como ya hacen en muchos países, ¿no? Hace poco estaba leyendo un libro que se llama El Gran Plan y se basa todo en las calabazas gigantes. Y todo hay un mundo detrás de las calabazas gigantes, y cuando vamos a ver cuál es el mundo detrás de las calabazas gigantes es que alguien ideó la semilla perfecta para producir calabazas gigantes. Entonces creo que si todos fuésemos en la misma dirección y que hubiese un tipo de semen que se pudiese comprar y que facilitase el país para que toda la gente tuviese esa misma calidad y poder estandarizar el producto y poder llevar a Fernández, a Oropesa, a gente siempre la misma calidad de carne en el mercado. Pero que claro, luego son individualismos. Bueno, yo me traigo semen de aquí, yo me traigo semen de allá. Y al final y al cabo, ¿qué pasa? Es un popurrí que no sabemos en qué dirección vamos. Creo que sería fundamental que eso, quién es el ganadero, darle un premio y decir, oye, pues vamos a sacar semen de tu ganadería para que, pero no sé si esa persona quisiese o sí, poder vender ese semen para todos. Ese es el objetivo, gracias a Dios, el director de la estación en la que pertenezco y todas las personas que nos están apoyando, concurrimos con los mismos objetivos, rescatar lo que tenemos. Y debemos empezar primero por evaluar lo que tenemos, en registrar esos datos, esa información, y una vez que ya tengamos, armar los núcleos de producción. Armando los núcleos de producción, ir mejorando esa condición y distribuir para el resto de personas. Lamentablemente nosotros tenemos la particularidad de que importamos algo y todo el mundo quiere importar eso, y cuando llevamos a nuestras fincas nos damos el golpe porque las condiciones donde le crían a esos animales son muy diferentes a las que nosotros tenemos. Y prácticamente puede haber, sí, muchas personas que son ganaderos, que son empresarios y que saben que hay que invertirle a ese animal para poder tener los objetivos de producción. Y entonces invierten en producción, en alimentación, en sanidad, invierten en genética y logran sacar su producto de acuerdo a las condiciones de donde vienen. Bueno, no, ni tanto, sino a un 60-70%. Pero ¿y los pobres los productores qué? ¿Los pequeños qué? Ellos no tienen ni sistemas de riego, no tienen ni buen manejo en praderas, no tienen nada, y les vamos y les damos animales de alta genética. ¿Y qué pasa? Se chocan porque no les damos la alimentación, no les damos el manejo adecuado, no tenemos medidas sanitarias, no tenemos nada, y entonces los animales empiezan a tener peor condición corporal de los mismos animales que tienen en casa. Entonces ahí estamos chocando y no estamos haciendo nada con los pequeños productores. Más bien les estamos haciendo un daño a ellos. Y deberíamos empezar evaluando lo que ellos tienen y mejorando las condiciones que ellos tienen para mejorar la producción. Nosotros en Argentina estamos estudiando ya estos genes, sobre todo el gen de calpaína y calpastatina. Hemos demostrado que, por ejemplo, en el caso de Brahman, tiene mayor cantidad de calpastatina que inhibe la acción de calpaína, que es para terneza, de la misma manera que leptina, por ejemplo, que es un gen que está muy asociado también a la reproducción. Y bueno, vimos que las canales más engrasadas tenían mayor cantidad de leptina, o sea que también no solamente está asociado a una cuestión de reproducción, sino también al grado de engrasamiento. Pero aquí es importante recalcar algo. La genética es, el genoma es solamente el 30% de lo que es el animal, que es el otro 70% tiene que ver con los otros factores ambientales, como ser alimentación, manejo, etcétera, todo lo que se vino hablando en la mañana. Pero nosotros sí estamos trabajando, y es más, todas las razas ya tienen los estudios, sobre todo de los genes asociados a la terneza y al grado de engrasamiento. Eso nomás quería aportar. Perfecto. Queremos, por favor, agradecer a la ingeniera Verónica Taipe,
quien el día de hoy ha compartido con nosotros una temática sumamente importante y relevante